Sé que no sueno como un humano, lo sé. Esta es una voz generada por lo que llaman tecnología moderna, pero hay razones para ello, y una de ellas es mantener mi identidad resguardada, porque lo que estoy por contarte va más allá del ordinario. Es un relato nacido en los pliegues de la conciencia, inspirado en mundos que he visitado en sueños, o quizás en vidas que aún no recuerdo haber vivido. Esto es una crónica no solo de lo que ocurrió, sino de lo que podría estar ocurriendo aún. Bienvenidos a Crónicas del Cosmos. Capítulo 1. El silencio tras la sirena. La habitación estaba en silencio, las luces apagadas desde hacía horas. El ventilador giraba con un zumbido constante, como si midiera el tiempo que nadie quería contar. Yo estaba tumbado, con la mirada perdida en el techo, esperando que el sueño hiciera lo que siempre hace, engañarme y llevarme lejos. Pero esa noche no hubo engaño. Al cerrar los ojos, fue como caer de golpe por un túnel sin paredes. Nada de transiciones suaves, ni imágenes vagas. Me encontré parado frente a un edificio que nunca había visto, pero que en el fondo parecía familiar. Vidrios negros, arquitectura modular, luces que no parpadeaban, un complejo científico rodeado por silencio. Había gente, sí, gente que caminaba como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Batas blancas, uniformes, militares con rostro firme, como si el mundo que conocían dependiera de mantener la mandíbula apretada. Yo caminaba entre ellos. Nadie me detenía, como si fuera parte del engranaje, una pieza más de una maquinaria que no comprendía. Un grito. Un hombre casi fue arrollado por un camión militar. Nadie reaccionó con pánico, solo hubo una sincronía mecánica. Unos lo asistieron, otros anotaron el suceso. Yo solo observaba. No sabía quién era, pero sentía que debía recordar su rostro. De pronto, el aire cambió. Una vibración que no venía del suelo, sino del cielo. Un sonido cortante. La sirena. No era una alarma cualquiera. Era un zumbido que perforaba los huesos. «Alerta nuclear», dijeron. Las palabras flotaron en el aire como si no quisieran tocar el suelo. Todos comenzaron a correr, sin gritos, sin caos, solo movimientos calculados, pero mi cuerpo se movía por intuición, sabía hacia dónde ir. Aquel conocimiento no era mío. Lo llevaba dentro desde antes. Un túnel, metálico, angosto. Luces intermitentes marcaban el camino hacia una cabina circular. Dentro, una voz automatizada comenzó a recitar el protocolo. Retire la ropa superior. Siéntese. Espere instrucciones. El metal era frío. El asiento tenía marcas de desgaste, como si muchos antes que yo lo hubieran ocupado. El techo comenzó a descender una llovizna sutil, como rocío. Pero no era agua, era un compuesto que comenzaba a adormecerme. Sentí una punzada en la espalda,
como si algo me picara desde dentro. Mi respiración se hizo lenta, mi visión borrosa, y luego, nada. Despertar fue como emerger desde el fondo del océano sin saber si tienes aire. Una voz me recibió. Tómalo con calma. Abrí los ojos. El techo era distinto. La luz no era blanca, era ámbar. Mi cuerpo pesaba. Cada movimiento era como reprogramar músculos, náuseas. Un vómito espeso, púrpura, viscoso. No era comida, era recuerdo. Mi cuerpo recordaba cómo funcionar, y eso dolía. Otros estaban allí, rostros pálidos, miradas perdidas. Nadie hablaba. La voz automatizada nos indicaba qué debíamos comer, cómo debíamos movernos, cuánto podíamos preguntar. Pero mi mente solo quería saber cuánto tiempo había pasado. Me acerqué al guía. No era humano, o al menos ya no del todo. Su cuerpo tenía proporciones perfectas, su mirada fija, su piel sin poros. No te diré cuánto, solo te mostraré lo que ocurrió. Una puerta se abrió. Lo que vi no puede describirse con palabras comunes. La ciudad, o lo que quedaba de ella. El puente de Brooklyn estaba colapsado. Los rascacielos fragmentados como dientes rotos. El cielo tenía un tono entre rojizo y seco, como si estuviera oxidado. El aire no se movía, ni siquiera los papeles volaban. No había vida, no había sonido, solo la memoria petrificada de lo que fue. Caminamos por calles que antes fueron avenidas. Pasamos junto a monumentos irreconocibles. El guía hablaba con calma. Fueron más de 500 años. El proyecto que nos congeló fue cancelado poco después, pero nadie vino a desconectarnos. A nadie le importó. Los otros caminaban junto a mí. Algunos lloraban sin emitir sonido. Otros grababan con dispositivos oxidados. Yo solo sentía una presión en el pecho. No era tristeza, era algo más ancestral, como si una parte de mi alma ya supiera este destino. El guía nos llevó a lo que quedaba de un archivo, un núcleo de datos que sobrevivió. Ahí vimos imágenes, catástrofes climáticas, guerras breves pero brutales, fragmentación social, colapso tecnológico. Y luego, silencio. Siglos de silencio. No son los últimos humanos, pero son los últimos testigos. Yo quería preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué fui elegido? Pero sabía que no había elección, solo ciclos, y yo era parte de uno que apenas comenzaba. Volvimos a la cabina. El guía nos dejó tiempo para pensar. No había camas, solo espacios, fríos, útiles, vacíos. Me tumbé, miré el techo y por primera vez en esta existencia soñé. No con el pasado, no con la tierra. Soñé con luces en espiral, con galaxias que respiraban, con puertas entre dimensiones y una voz que decía: el silencio no es ausencia,
es espera. A veces me pregunto si esto fue real, si fue un sueño dentro del sueño, si el mundo murió o simplemente despertó en otra forma. Pero lo que sí sé es que cada decisión que tomemos ahora será el recuerdo del futuro. Y si esta historia puede servir, que sea para despertar, no del sueño, sino de la comodidad, porque cuando la sirena suene de nuevo, ya no habrá dónde correr.